llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo, Como sea el Santísimo Sacramento. Padre nuestro del cielo, a tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como nosotros expiación y libre. María, de gracia contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. De Dios, ruega Y al Espíritu con tú eres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. de Dios por nosotros pecadores, ahora y en la hora de muerte. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos. Señor Espíritu, yo quisiera viviros con aquella pureza y devoción. Yo recibo vuestra el Espíritu.
de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a meditar sobre un evangelio precioso, conocido, muy meditado, seguramente por parte de cada uno. Es el famoso episodio de Zaqueo en Jericó. Lo conocemos, por lo menos en sus detalles más importantes. Jesús entra en Jericó y Zaqueo quiere ver a Jesús. Se sube a lo alto de un sicómoro, una higuera salvaje, silvestre, y entonces Jesús lo descubre y le pide que lo hospede en su casa. Y ahí viene la conversión de Zaqueo. Este evangelio, que se encuentra en el capítulo 19 de San Lucas, solamente lo trae San Lucas. Es el único evangelista que nos lo cuenta. Y es un evangelio que podríamos considerarlo como un evangelio dentro del evangelio, es decir, contiene los elementos fundamentales del evangelio de Jesús. De una manera particular, con la parábola del hijo es muy cercana. La parábola también solamente trae San Lucas, por lo tanto es un evangelio y una enseñanza muy propia de este evangelista. Y como suele hacer San Lucas, lo describe maravillosamente, porque escribe muy bien. Es de los evangelistas que escribe con más elegancia, ¿no? Vamos a ver con un poco más de detalle. Ya sabemos un poco el recorrido, la escena, la historia, y ahora vamos a entrar en algunos detalles, ¿no? Lo primero de todo, el primer versículo empieza diciendo: entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. Jericó es la famosa ciudad bíblica que nos cuenta en el Antiguo Testamento cómo entró el pueblo de Dios a la tierra prometida a través de Jericó. Fue la última ciudad, por decirlo así, conquistada. ¿Y cómo fue conquistada? Mediante las 7 vueltas alrededor de las murallas de Jericó, hasta que estas murallas cayeron al suelo. Se encuentra al oeste del Jordán, justo en la frontera del territorio que controlaban los romanos, a unos 23 kilómetros de Jerusalén. Por lo tanto, era la última ciudad antes de llegar a Jerusalén. Y por eso era una ciudad fronteriza, muy rica, porque prácticamente era un oasis
en medio del desierto de Judea, y cruce de caminos que llevaban las mercancías a todas partes. Y por lo tanto los romanos establecieron allí como una especie de aduana para el pago de los impuestos. Y por lo visto había bastantes recaudadores de impuestos, todos ordenados jerárquicamente. Y como jefe de esos recaudadores, de esos publicanos, había nombrado, en aquella época estaba el personaje que es central en el Evangelio, Zaqueo. Jesús entró en Jericó, por lo tanto ya la última etapa antes de ir a Jerusalén. Estamos ya al final del Evangelio y estamos, por lo tanto, al final del camino de Jesús que culminará en Jerusalén, porque todo el Evangelio de San Lucas está escrito como en forma de camino desde Galilea hasta Jerusalén, donde Jesús culminará su misión entregándose por nosotros. Y atravesando la ciudad, ¿no? Porque Jesús está caminando, está de paso, no tiene una morada permanente en la tierra, como algunos de los hombres que piensan que van a estar aquí en la tierra toda la vida. Nosotros también estamos de paso. Por más o menos años, pero estamos también caminando, estamos de paso hacia la Jerusalén celestial. En esto, dice el Evangelio, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús. Zaqueo era jefe de publicanos y rico, es decir, las dos cosas peores según el Evangelio de San Lucas. Jefe de publicanos, odiado porque servía a los romanos, es que además, como era un oficio, por decirlo así, relacionado con el Estado romano, entonces, como servidor público de Roma, antes de ejercer ese oficio, tenía que sacrificar a los dioses. Y eso es lo peor que puede hacer un judío, evidentemente. Y rico, porque en el Evangelio de San Lucas la riqueza viene con mucha frecuencia continuamente denostada. El rico insensato, la parábola del rico insensato, aquel otro evangelio que está también muy relacionado con este, aquel joven que busca a Jesús y cuando Jesús le dice vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, se marcha muy triste y está muy relacionado con este evangelio, tiene una relación estrechísima. La parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón. Es decir, en el Evangelio de San Lucas, que te califique San Lucas de rico quiere decir que vas mal. Es decir, está la cosa complicadilla. Porque entiende esa riqueza como posesión, ¿no? No la riqueza al servicio de, sino la riqueza como acumulación, como posesión, como apropiación
de algo que en realidad no te pertenece. Lógicamente te pertenece porque lo has ganado con el sudor de acumulado, destinada al servicio de los pobres, al servicio de los necesitados, al servicio de obras buenas, al servicio de ayudar, de mejorar, de mil formas, de mil formas, porque hay mil formas de darle un buen uso a esos bienes que al final pues el Señor te ha dado. Pero se llamaba Zaqueo, curiosamente. Zaqueo en hebreo, Zakai, significa puro. Por lo tanto, hay como un contraste entre el nombre, lo que significa el nombre, y a qué se dedica Zaqueo y cómo era considerado puro. Razón ver muy relacionados con lo que pasa a nuestro alrededor, en mucha frecuencia, para explicar lo que es la fe. Este hombre trataba de ver, tenía un interés, saber en quién era Jesús, ver quién era Jesús. Es curioso, porque no dice ver a Jesús, ¿no? Podría decir, tiene interés en ver a Jesús. Trataba de ver a Jesús, no Jesús. De no verlo pasar como a un personaje más o menos famoso, ¿no? Porque eso es lo que esta escena da a entender, que Jesús entra en Jericó y todo el pueblo se agolpa alrededor de Jesús porque quiere ver, porque Jesús tiene fama. Bueno, es que además, es que con una sola palabra cura a los enfermos, con lo cual todo el mundo quería estar al lado de Jesús y tocarlo, ¿no? Pero él no, él tiene un deseo de ver quién era Jesús, es decir, quién era. Señor, ¿quién eres? ¿Cuál es tu verdadero rostro? ¿Cómo eres de verdad? ¿No? Pero no lo lograba, dice el Evangelio, a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Que hay dos cosas. Bueno, aquí nos toca a veces directamente esta expresión, ¿no? También está muy relacionado con el ciego Bartimeo, el episodio del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo quería acercarse a Jesús, quería ver a Jesús, pero la gente, los que estaban alrededor de Jesús, le decían al ciego, cállate, no lo llames, no lo molestes, cállate. Y Zaqueo, que quería ver a Jesús, no podía por la gente que estaba alrededor de Jesús. ¿Y cuántas veces tenemos que pedirle al Señor, ¿no? Que nosotros, que de alguna manera estamos alrededor de Jesús, pues que no seamos impedimento, muralla, pared que impida que otros
que a lo mejor tienen un deseo débil, todavía incierto, que a causa nuestra no le impidamos ver a Jesús, ¿no? Yo me acuerdo cuando en el cine o en algún sitio se levantaba alguien y no te dejaba ver, entonces se pasaba muy mal. Entonces, apártate, que no eres transparente, no dejas ver. Somos pantalla, ¿no? Hacemos de obstáculo. Y a veces pues esto puede pasar, ¿no? Y entonces tendríamos que pedirle al Señor que nosotros, que estamos más o menos cerca de Jesús, claro que sí, que queremos estar cerca de Jesús, que queremos acompañarle, pues que no seamos un impedimento para que otros que están muy lejos y que apenas se ha encendido en ellos un deseo de ver a Jesús, a causa de nuestra vida, a causa de nuestras conversaciones, a causa de nuestra falta de fe, de nuestra falta de entrega, de nuestra comodidad, de nuestra vida mundana, porque al final vamos también asimilando los criterios del mundo y vamos viviendo pues como otro cualquiera que no tiene fe. Tantas y tantas cosas. Que seamos transparencia de Cristo, ¿no? Más bien. Que dejemos ver a Jesús a través nuestro, ¿no? Eso tenemos que pedir. Y también porque era pequeño de estatura. Bueno, no todos son altos y estupendos. Zaqueo tenía esta limitación, era pequeño de estatura. Y como era pequeño de estatura, no podía ver a Jesús. Pequeño de estatura. Que tenía poca fe. De hecho, todos nosotros somos pequeños de estatura. Hasta don Juan Antonio Córdoba es pequeño de estatura, con todo lo alto que es. ¿Por qué? Porque todos somos incapaces de llegar a la altura de Dios. Todos. Ninguno por sí mismo tiene la altura de Dios, puede llegar a la altura de Dios. No es posible. Y este hombre, corriendo más adelante, es decir, en su corazón empieza a arder ese deseo ante la dificultad de ver a Jesús, corre más adelante y se sube a un sicómoro para verlo. Un sicómoro que, como tiene tantas hojas, pues entonces le permite, y además no es muy alto, el sicómoro tiene las ramas muy bajas, por lo tanto se puede subir fácilmente, y además te permite estar ahí como camuflado, ¿no? Que tiene un poquito escondido, para que, como Nicodemo, ¿no? Para que tampoco lo vean mucho. El jefe de publicanos. Sería una situación un poquito cómica y hasta ridícula, que todo un personaje como él, por una parte odiado, pero por otra parte de una gran importancia, de una gran relevancia, apareciera así. Van unos amigos y quería ver a Jesús y no podía porque había mucha gente en la casa y no le dejaban ver a Jesús. Y entonces, ¿qué hicieron? Se subieron al tejado y abrieron un boquete para poner a Jesús, para poner al paralítico delante de Jesús. Aquí Zaqueo
se sube, es el mismo verbo que utiliza el Evangelio, se sube no a una casa, no a un tejado, porque nadie lo aceptaría en su casa, porque era muy odiado como recaudador de impuestos para los romanos, y publicano, y pecador, impuro. Y entonces no habría casa, no habría azotea, no habría terraza donde poder subirse para ver a Jesús. Pero se sube a lo alto de otra vez la expresión verlo. O sea, en su corazón ardía el deseo de ver a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Jesús, al llegar allí, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Qué cosa tan extraordinaria. Jesús levantó los ojos. Porque Jesús es Dios que ha venido a buscarnos. Ver a Jesús, pero en realidad, al final, Zaqueo es encontrado por Dios. Dios que lo busca, Dios que lo mira. Y fíjate, levantó los ojos porque Dios está bajo, porque Dios en Jesús se ha humillado, porque Dios se ha hecho hombre. Dios ha dejado su casa en el cielo y ha venido hasta nuestra bajeza. Y por eso Dios, que está humillado, que se ha abajado a nuestra altura, levanta los ojos para ver a Zaqueo. ¿Recuerdas lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses? Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Jesús es Dios que se despoja y que toma la condición de esclavo, es decir, viene a lo más bajo, se humilla, baja. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Zaqueo sube al sicómoro y Jesús le pide que baje, porque Jesús tiene que subir a la cruz, porque nos va a salvar en la cruz, en lugar nuestro. Ocupa nuestro lugar, se pone en nuestro lugar, toma nuestra condición y entonces se sube a la cruz para que nosotros podamos tener vida nueva. Y lo llama por su nombre, Zaqueo.
Tal vez, a lo mejor, le habían hablado a Jesús de él, posiblemente, no lo sabemos. Pero el hecho es que Jesús, cuando lo ve, lo llama por su nombre, Zaqueo. Por lo tanto, allí, delante de todos, a pesar de que es impuro por su oficio y a lo que se dedica, Jesús lo llama puro. Date prisa, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Date prisa, Zaqueo, porque la despacio en la vida interior. ¿Cuántas veces vamos despacio, lentos? Porque tenemos tantos miramientos, tenemos tantos condicionamientos, tenemos tantas dudas, tenemos tantos miedos, nos cuesta tanto dejarnos, y así caminamos lentos, despacio. Zaqueo, date prisa, que está aquí la salvación, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. ¿Ves? Es necesario, le dice Jesús. Es decir, no es una casualidad este encuentro de Jesús con Zaqueo, no ocurrió pues por estaba todo previsto. Y es necesario, o sea, hay una necesidad. ¿Por qué? Porque es la necesidad que tiene Dios de salvarnos. Es necesario que hoy me quede en tu casa, que hoy entre en tu vida. Es necesario, es decir, es la misión que he venido a cumplir, porque Jesús está urgido por la misión que el Padre le ha encomendado. Porque Jesús no vive para otra cosa. Y esta salvación hay que realizarla, y por eso es necesario que hoy me quede en tu casa. ¿Ves? Hoy. En el Evangelio de San Lucas aparece con mucha frecuencia este hoy, porque la salvación es hoy. Es hoy, porque Cristo viene a tu vida hoy, porque no lo ves, Jesús ha venido esta tarde para ti, hoy. La salvación, aquí está. Porque hoy quiere Jesús venir a tu casa, quiere venir y entrar en tu corazón, porque hoy Jesús quiere tocarte en tu alma y transformarte y llenarla de luz, tal vez de consuelo, o de fortaleza, o de ánimo, o de una convicción fuerte, o de una corrección, porque hay cosas que cortar, porque hay cosas que hay que mejorar. Y entonces, hoy es la salvación. Hoy, ¿qué te momento? Pregúntaselo, díselo, ábrele el corazón. No te resistas, no te dejes. Bueno, Señor, es que tal vez lo que me estás pidiendo a lo mejor es que yo creo que no me va, es que tal vez no es para mí, es que es muy duro, es que tal vez, hombre, espérate que mejoren un poquito las cosas, Señor. ¿Y por qué? Te lo está pidiendo. Pues es hoy.
hoy es necesario que me quede en tu casa, Zaqueo. Y nosotros le decimos, como el centurión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Pero Zaqueo bajó deprisa, contento, feliz. Y lo recibió muy contento en su casa. Qué alegría de Zaqueo. Podríamos preguntarle a Jesús esta tarde, ¿no? Aquí ahora, delante del Santísimo. Jesús, ¿te acuerdas de la alegría de Zaqueo cuando entraste en su casa? ¿Te acuerdas, Jesús? Porque esto pasó. Y es el mismo Jesús el que entró en la casa de Zaqueo, el mismo que quiere entrar en tu corazón. ¿Te acuerdas, Jesús? ¡Qué alegría! Y en cambio, los fariseos, todos aquellos que veían ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. La falta de fe en Dios. El hijo mayor de la parábola, ¿no? El hijo mayor. El joven rico que se fue triste. Es la tristeza de no entender la misericordia de Dios, la tristeza de no acogerla, la tristeza de no entrar, de no dejar entrar a Jesús en nuestro corazón. Pero Zaqueo de pie, sí, de manera solemne, ¿no? Como ante toda la asamblea, le dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, cosa que no hizo el joven rico. Zaqueo sí, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, le restituyo. Y de Moisés. Zaqueo va mucho más allá y restituye 4 veces más de lo que ha robado. Jesús que le dice, hoy, otra vez hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham. Y termina, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Zaqueo quería ver a Jesús, mejor dicho, quería ver quién era Jesús. Y lo vio pasar debajo de aquella higuera. Pero cuando vio cuando entró en su casa, en aquel momento vio quién era Jesús, es decir, descubrió quién era de verdad Jesús, porque a él, un pecador público, Jesús no se detuvo en la puerta de la casa, sino que entró a hospedarse en casa de un pecador. Y así, Zaqueo, acogiendo en su casa a Jesús, y Dios que acoge a Zaqueo en su corazón. Dios acogió a Zaqueo en su corazón y lo purificó y le dio una nueva vida, y de ahí viene esa nueva vida de Zaqueo. Algo le restituyo 4 veces más. En aquel momento en el que Zaqueo vio que Jesús cruzaba el umbral de su casa, empezó a descubrir quién era Jesús.
¿Cuándo descubrió el hijo pródigo quién era su padre? Cuando, volviendo a la casa, vio que su padre salió corriendo hacia él, lo abrazó, lo cubrió de besos y lo restituyó en su dignidad de hijo. Hasta entonces no había entendido quién era su padre. Ahora lo descubrió, cuando descubrió su misericordia, su amor misericordioso. Nos ha perdonado. Hasta que no descubramos en nuestra vida la misericordia de Dios hacia nosotros, no sabremos quién era y quién es Dios, ni quién es Jesús. Porque solamente el que experimenta la misericordia del Señor en su vida es capaz de entender, de descubrir el verdadero rostro de Dios. No hay otro camino. Todo empezó por un cruce de miradas. Zaqueo quería ver a Jesús y Jesús levantó los ojos y lo miró. Por eso le queremos hoy también decir al Señor: Señor, míranos, como miraste a Pedro después de haberte negado. Mirada de amor y de misericordia. Señor, mírame con esa mirada tuya, que me ayude a verme en toda mi miseria, en toda la realidad de mi falta de amor, de mi amor propio, de mi egoísmo, de mi vanidad, de mi comodidad, de mi pereza, de no entenderte, en toda la realidad de mi falta de fe y de mi falta de amor a la Iglesia, de mi falta de amor a mis hermanos. Ayúdame a verme, Señor, como tú me ves, con toda la realidad de mi pecado, también de ese pecado que no acabo de descubrir y por lo tanto todavía no te he pedido perdón. Ilumíname, dame la luz de tu mirada, porque es una mirada misericordiosa, es una mirada que da luz, que da luz que nosotros y la mirada que nosotros necesitamos. Bien, terminamos la oración. Como veo que habéis traído bolígrafo y libreta, por eso es importante no perderse ningún detalle y tomar nota, a no ser que tengas una memoria de elefante y que te acuerdes de todo para siempre. Si no, apunta, toma nota, escribe, guárdalo y vuelve sobre ello. Mañana, pasado, otro día, vuelve a meditarlo, vuelve a leer el Evangelio. De su misericordia.